El pasaje bíblico de hoy es Job capítulo 28, verso 21 al 28. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave el cielo se oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse el mal, la inteligencia. Amén. Tenemos la presentación especial a cargo de la misionera de alabanza Modazo. Ella es solista del Comité de Arte y está trabajando como directora de coro, piedra blanca y equipos de alabanza. La alabanza de hoy es sinfonía de alabanza. Ella alaba a Dios Padre con gratitud porque Él es digno de recibir toda alabanza. Él es el director y compositor del universo. Él se coloca ante la orquesta del Señor. Las criaturas toman los instrumentos y la multitud celestial da vítores. Las 4 estaciones indican el ritmo y con la señal del Señor el sol toca la trompeta, el viento sopla con la dirección del Señor, las olas del mar y la galaxia gira danzando. Con el ritmo cae la lluvia y aplauden el trueno y el relámpago. Alábenlo con sinfonía. El Señor dirige. Las criaturas grandes y pequeñas alzan su voz y alaban en sinfonía. El cielo espera en silencio. El Señor voltea su rostro hacia el ser humano. El coro vestido impecablemente se levanta y adora al Señor. La gloria del Señor llena el universo. Todas las criaturas proclaman: honra, al Cordero que fue crucificado. Gloria al Señor, quien existió desde antes. Las grandes y pequeñas criaturas alaban en sinfonía. Honra al Cordero que murió.
honra al Cordero Jesús. Alábenlo en sinfonía. Gloria al Señor. Las grandes y pequeñas criaturas alzan su voz y lo alaban en sinfonía. La pastora principal nos predicará el estudio de Job número 81, preconocimiento y predestinación. Gracias, misionera de alabanza Modazo, por su presentación especial. Amados hermanos, en el mensaje anterior Job habló sobre la importancia de la sabiduría e inteligencia al repetir la pregunta: ¿dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Job, mientras recibía la prueba, se dio cuenta de que la sabiduría no se puede hallar en ninguna parte o persona de este mundo, sino que está solo en Dios. Además, pudo conocer la verdad de que la sabiduría es más preciosa que el oro, plata y tesoros, porque en ella está toda riqueza, honor, autoridad y capacidad. Sin embargo, la intención con la que Job enfatizaba sobre Dios, quien es el principio de la sabiduría e inteligencia, no era para glorificar a Dios, sino para insistir en su validez. Job nuevamente está usando la estrategia a fin de censurar a Dios como malo, diciendo: Dios me acorraló al sufrimiento sin razón, pese a que soy un justo. Espero que los hermanos que escuchan este mensaje por primera vez no malentiendan pensando que Job es una mala persona. Si examinamos la vida pasada de Job, de obras vivió justamente al punto que se le podría llamar justo de entre las personas que no han podido recibir el Espíritu Santo. No obstante, para descubrir hasta la maldad de la naturaleza original, arrancarla y entrar al Espíritu, se necesitaba la prueba. Así que Dios le estaba probando con amor. Job, al enfrentar una prueba que sobrepasa su límite, manifestó una maldad que antes ni podía imaginar. Él menospreció y criticó a los amigos, insistiendo en que él está en lo correcto al emplear toda su sabiduría, y finalmente llegó a culpar o quejarse contra Dios. Mas finalmente, cuando Dios aparece delante de Job y le da entendimiento, Job llega a entrar al Espíritu, al arrepentirse estrictamente y despojarse de la maldad de la naturaleza original. Dios, al mostrarnos en detalle el proceso en el que Job recibe la prueba y entra al Espíritu, desea que nosotros descubramos nuestro corazón y salgamos como fruto de transformación. Oro en nombre del Señor para que así, al tomar este estudio de Job como espejo, hallen las maldades que están dentro de su corazón y salgan como frutos de santidad perfecta. Pero al ustedes comparar a ustedes mismos con Job, deben ciertamente conocer que es diferente un criterio, y es que Job era una persona del Antiguo Testamento y por ejemplo, al ver que ciertos aspectos de maldad se manifiestan por alguna situación difícil, cuando salgan aspectos semejantes a los de Job, deben darse cuenta que no son mejores que Job, sino peores que Job, porque Job era una persona del Antiguo Testamento que no había recibido el Espíritu Santo. No deben pensar que al manifestar esos mismos aspectos de Job, tengan el mismo nivel de Job, y deben tener para ello, es claro de que ese criterio es diferente.
Si leemos la Biblia podemos ver que Job a menudo explicaba su opinión preguntando a sí mismo y respondiéndolo por sí mismo. En el pasaje de hoy también responde a la pregunta que él mismo había hecho. ¿Dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Job 28:21 cita, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Dice que la sabiduría e inteligencia están encubiertas de todos los seres vivos. Esto quiere decir que tanto de los animales y las plantas, como también del ser humano, que es el jefe de la creación, no se puede hallar sabiduría e inteligencia. ¿Tienen de pronto anhelo o envidia de que de su alrededor haya muchas personas con sabiduría e inteligencia? Deben ustedes discernir si es una sabiduría e inteligencia verdadera. Debemos darnos cuenta de que no se puede hallar la verdadera sabiduría e inteligencia en el ser humano a través de este mensaje. Poncio Pilato, que interrogó directamente a Jesús, tenía gran autoridad como gobernador. Al tener una gran autoridad, uno puede pensar que tiene una mayor sabiduría que uno, pero al no tener verdadera sabiduría, sentenció la muerte a Jesús, quien no tiene pecado. Pilato había escuchado y recibido muchos informes sobre el ministerio de Jesús hasta ese momento, porque Pilato era una persona nombrada como como gobernador de Judea por Roma. Una persona llamada Jesús apareció y al conocerse que él decía ser hijo de Dios, realmente se había revelado un personaje que traería para ellos confusión para Roma. Y, por ejemplo, los estudiosos de la ley, los sumos sacerdotes le prestaban atención a Jesús, tenían ojos sobre Jesús y acontecían muchas cosas. Así como gobernador de Judea, habrá pedido que informaran sobre Jesús y habría recibido ciertamente informes sobre él y ya conocía sobre Jesús. Jesús no solamente era una persona que hablaba bien, sino que manifestaba obras que el ser humano no puede hacer. Él ya había recibido informes así, por ejemplo, la sanidad con el poder de Dios, con los prodigios y señales, y conocía así sobre Jesús. Y conocía muy bien, por ende, que Jesús no tenía pecado. Mas al ver que los judíos decían que no era un hombre conforme o adecuado conforme a sus leyes, y así por estos celos y envidia, Pilato sabía muy bien que por ello ellos querían matar a Jesús. Y aún diciendo Pilato que Jesús no tenía pecado, él sentía que iba a haber un escándalo si no los escuchaba. Por eso lo entregó a la muerte de la cruz. ¿Es eso la sabiduría y la inteligencia? Carnalmente viendo, parece que él tomó una buena decisión para evitar el escándalo, pero así él mismo provocó el mal a sí mismo también. La sabiduría carnal, la sabiduría humana, practica siguiendo el beneficio del instante. En la época de Jesús, los sumos sacerdotes, los escribas y ancianos también conocían bien la ley y estaban en la posición de enseñar. Aún así no pudieron reconocer al Salvador, aún teniéndolo frente a ellos, y al contrario lo entregaron a la cruz. Aún teniendo ojos, no pudieron ver.
Aun teniendo oídos, no pudieron escuchar. Al no ser abiertos los ojos y oídos espirituales, no pudieron recibir la sabiduría e inteligencia que viene de parte de Dios. Es igual hoy en día. Por más que tenga mucho conocimiento bíblico, si no logra comprenderlo de corazón, no sirve. Los ojos espirituales con respecto a la palabra deben ser abiertos y así practicar entendiendo el significado espiritual que hay en ella para alcanzar la comunicación con Dios. Y así será de capacidad. Si solo conoce la verdad, la palabra de cabeza y no tiene entendimiento ni obras, al contrario su corazón se enaltecerá y podrá caer en arrogancia espiritual. Sin embargo, debemos conocer que lo que Job intenta explicar en el pasaje de hoy tiene otra intención. Cuando dice que la sabiduría e inteligencia están encubiertas a los ojos de todo ser vivo y a toda ave del cielo, Job expresó la autoridad de Dios. En otras palabras, quiere decir que Dios predestina al trazar un límite en todo. Cuando dice que está encubierta a ojos de todo ser vivo, significa que Dios no les permitió la sabiduría con la que puede conocer el mundo espiritual. Es igual cuando dice que es oculta toda ave del cielo. Está diciendo que las aves tienen muy buena vista, por lo que aún volando alto en el aire pueden ver incluso un pequeño insecto que está en la tierra. No obstante, que no pueden conocer sobre Dios o el mundo espiritual. Y que ello es porque Dios ha dejado un límite en los seres vivos. Es decir, son palabras que explican qué es la autoridad de Dios. Finalmente, Job está usando un ejemplo así con la intención de explicar la providencia predestinada de Dios. Es igual en el pasaje que sigue Job 28:22. El Abadón, es decir, destrucción y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Aquí con destrucción y muerte es para comparar su circunstancia en la que ha perdido todos sus bienes, hijos, esposas, salud, hasta amigos, a pesar de que su vida no ha sido cortada. Job está usando esta expresión ya que a pesar de que todavía respira, ha perdido todo lo del resto. Y eso es igual que haber sido destruido. Quiere decir que así como Dios colocó algún límite a todos los seres vivos, que el hecho que Él también haya llegado a ir hacia la destrucción y muerte ha sido inevitable porque es algo que Dios predestinó. Dice, su fama hemos oído con nuestros oídos. Esto significa que Job ya había escuchado sobre el amor y obra de Dios y que conoce la sabiduría y capacidad de Dios también. Job quiere decir estas cosas. Al pasar la prueba se dio cuenta que la sabiduría es muy importante. Decir dónde se puede hallar esta sabiduría, porque solo al hallar esta sabiduría puedo resolver mi problema, pero aún en los animales, en el medio ambiente, en el mar, en los animales o en el ser humano puedo hallar la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Así empezó diciendo. Buscó en las aves, en los seres vivos y decía ¿dónde? Y él decía que no se podía hallar la sabiduría en ellos tampoco. Y decía que la razón de ello es porque Dios había encubierto de ellos y hablaba como si fuera un monólogo. Y decía que Dios puede dar todo así o encubrirlo y dar y después quitar. Y que esa autoridad y derecho estaba en Dios. Y así también decía que la dificultad que había venido a él había sido determinada por Dios. Y así habla de la destrucción y muerte. Él todavía no había muerto. Y él estaba diciendo que la muerte estaba frente a sus ojos. Y que Dios había determinado darle esa destrucción y muerte. Y así está usando la palabra muerte. Es un Dios que predestina, un Dios que tiene esa autoridad. Parece que lo exalta así, pero dice que la dificultad que él estaba pasando también había sido determinada por él. Y así quiere considerarlo como un Dios malo.
Dice, su fama hemos oído con nuestros oídos. Eso significa que Job ya había escuchado sobre el amor y obra de Dios y que conoce la sabiduría y capacidad de Dios también. No obstante, dice que la razón por la que su vida, que ha llevado justamente ofreciendo holocaustos con diligencia ante Dios, no puede serle de ayuda alguna, es porque de todos modos está predestinado de que Él sea destruido. Afirma que el hecho que Él se haya arruinado, Él haya sido arruinado, fue inevitable porque Dios ya lo ha dejado decidido. Les he dicho que debemos tomar como lección, no solamente en la vida de Efesio, también en su vida diaria, en cualquier dificultad que enfrenten, no deben culpar a Dios, no deben decir, ¿por qué Dios no bloqueó esta dificultad? ¿Acaso no sabía por qué me deja así, aun siendo una dificultad que provocó por su propio error? Eso no está correcto. Si por su decisión ha venido esa dificultad, si ha enfrentado esa dificultad por su mala decisión, por más que Dios quiera bloquear esa dificultad, al no vivir conforme a la verdad, a la palabra, uno mismo ha provocado esa dificultad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ante esa dificultad? Debe humillar a sí mismo, arrepentirse de lo que no ha hecho bien, y así podrá recibir la misericordia de Dios. Pero si continúa culpando a Dios, así como Job, la prueba y la dificultad no se irán. ¿Y por qué Job estaba haciendo así? Porque solo estaba pensando continuamente en lo que él había hecho bien. Pero yo antes había hecho bien. Yo conozco a Dios, quien es el principio de la sabiduría. Yo lo reconocí y así hice bien ante Él. Pero ¿cuál es el resultado de haber hecho bien? El juicio y esta dificultad que Dios ya ha dejado determinado. Es por eso que Dios es malo. Job estaba hablando así. Entre los creyentes existe mucho de este malentendido. Dicen orar ante Dios y llevar su vida de fe y sembrar ante Él. Y dicen llamar a Dios como Padre. Pero al no ser perfecta su vida, han tenido ese muro de pecado y también han cometido ese error por la que no pueden recibir protección de Dios. Y así han enfrentado esa dificultad de prueba. Pero al pensar solamente en las cosas que han hecho bien, culpan a Dios. Y hay muchos cristianos así que finalmente abandonan a Dios. Nosotros no debemos ser personas necias así. Dios es amor. Dios es nuestro Padre quien solo da cosas buenas. No deben solamente aceptar como con incomodidad estos aspectos, sino chequear nuestro corazón. Debemos grabar en nuestro corazón que no debemos ir por este camino. Las palabras del pasaje que sigue también son dichas por Job al malentender a Dios como un Dios que predestina. Job 28:23 menciona, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. El significado de estas palabras es que solo Dios conoce el camino por donde viene la sabiduría, puesto que Dios ha decidido todo arbitrariamente siendo el amo de todas las cosas. Es igual con la palabra de Job 28:24, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Con esto, Job quiere decir que Dios puede examinar hasta los fines de la tierra y observar el mundo entero, por lo que predestina todo conforme a su deseo. Está hablando de una soberanía arbitraria o autoritaria de Dios. Es un gran malentendido y juicio sobre Dios. Es igual con las personas que insisten en la teoría de la predestinación hoy en día. La teoría de predestinación afirma que la salvación individual de cada persona no es determinada por la obra o esfuerzo del ser humano, sino que es determinada anticipadamente según la voluntad o deseo del Padre. Ellos afirman que la salvación ya está determinada también porque Dios ya ha dejado decidido todas las cosas, tales como la historia de la humanidad, vida, muerte, dicha y desgracia del ser humano. A diferencia de esta teoría, la teoría de preconocimiento y predestinación sostiene que Dios preconoce todo, es decir, que conoce con antelación, por lo que decide todo de acuerdo con ello.
Si Dios fuera alguien que deja decidido todo y practica incondicionalmente según su voluntad, no tendría razón para darle libre albedrío al ser humano. Dios conoce anticipadamente cómo actuaría el ser humano, la persona, mediante su libre albedrío. Por ello determina todo de acuerdo con ello. Por consiguiente, Dios sabía que el ser humano finalmente iba a caer y que se necesitaría también el Salvador. Por ello, predestinó antes de los siglos la providencia de la salvación por medio de Jesucristo. Además, al conocer qué personaje se necesitaría en cada generación, escogió a personas como Moisés o apóstol Pablo e hizo que fueran usados por él. Si Dios no lo hiciera así, sino que predestinara todo arbitrariamente, el ser humano no podrá librarse del destino ya determinado, por más que lo intente hacer con su propio esfuerzo y voluntad. Creerá que su camino ya ha sido decidido, así como Job. Siendo así, ¿cómo tendría entusiasmo o ganas de vida? Por ejemplo, si Dios hubiese dejado predestinado en su planeador, se ha decidido que fulano fracasará tal día, tal año, aquella persona no tendría la necesidad de tener algún sueño, visión o meta de vida. Si viene alguna prueba o tribulación en su vida, esta persona pensará, llegó lo que tenía que llegar mediante la predestinación de Dios, y así ni tendrá la necesidad de esforzarse por superar la dificultad. Y nosotros tampoco tendríamos una razón para llevar una vida de fe diligente. Una persona que una vez ha sido predestinada y que será salva sea cual sea el pecado que cometa. Así que no pasará nada si vive según su antojo después de aceptar a Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Mas Dios no ha decidido con antelación a las personas que serán salvas, sino que ha dejado determinado que cualquiera que entre al marco de la salvación pueda ser salvo. En otras palabras, que ha dejado decidido un marco de salvación y no estas personas serán salvas. Ha dejado determinado el marco de salvación, así podrá ser salvo. Pero no es que haya dicho, estas personas podrán ser salvas y estas otras no. Predestinó que cualquier persona será salvo si entra a ese marco y no ha dejado decidido que algunos serán salvos y que otros irán a la muerte. Deben grabar esto en su corazón. Por ello, debe grabar en el corazón que, aunque haya recibido el perdón de pecados y así entrado al marco de salvación, si vuelve a cometer pecados que conducen a la muerte y no se convierte, no podrá ser salvo por la ley del mundo espiritual que dice, la paga del pecado es muerte. Si la teoría de predestinación dice que si una persona ya ha sido determinada una vez que será salva, que no importa cuál sea el pecado que cometa, será salvo. Pero eso no es verdad, no es posible. Dios ha dejado determinado de que si hacemos así, recibiremos bendición, y si hacemos de la otra manera, recibiremos maldición. Y Dios conoce todo con antelación. Es por eso que envió a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y así nos está ayudando. Y el escoger está en nuestras manos, está en nosotros. Por tanto, 1 Tesalonicenses 5:19 señala, no apaguéis al Espíritu, y Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estos pasajes indican que incluso entre los que han sido salvos una vez al recibir el Espíritu Santo, si caen nuevamente en pecado, su nombre registrado en el libro de la vida puede ser borrado y finalmente desaparecerse. Por ejemplo, no se puede decir que una vez que recibe el Espíritu Santo no se apagará y que lo acompañará hasta el último día. Este pasaje dice que el Espíritu Santo puede apagarse y también la Biblia indica de cómo se puede apagar el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo puede ser apagado. Y el hecho que dice, no borraré su nombre del libro de la vida, quiere decir que el nombre del libro de la vida puede ser borrado. Podemos conocer esto al leer el Antiguo Testamento también.
Cuando el pueblo de Israel pecó, ¿cómo intercedió el profeta Moisés? Pidió el perdón de ellos, pidió el perdón del pecado de ellos, colocando a cambio su vida, diciendo que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, es decir, del libro de la vida. A través de ello podemos conocer que el nombre puede ser borrado del libro de la vida. Dios no abandona primero a los hijos que ha escogido, pero cuando de parte de la persona abandona a Dios e infringe el mandamiento, por sí mismo llegará a no tener relación con Dios. Dios da sin parar la oportunidad para que pueda corregirse y abre el camino para que pueda ser salvo. Sin embargo, si aquella persona no vuelve hasta el fin, no podrá finalmente ser salvo. Hermanos, debemos conocer que el hecho que Dios nos haya dado libre albedrío fue para nosotros. Si nosotros nos moviéramos simplemente tal como hemos sido programados según la predestinación, sin tener libre albedrío, no seremos diferentes a los robots. Nosotros podemos ser hijos de Dios al aceptar a Jesucristo mediante el libre albedrío. No obstante, los ángeles, que son seres que obedecen incondicionalmente como robots, jamás pueden ser hijos de Dios. El ser humano puede buscar y encontrar a Dios porque tiene libre albedrío. No es que la salvación y perdición hayan sido determinadas. Dependiendo de cómo uno mismo use el libre albedrío, podrá ir al eterno cielo o también al camino de la muerte eterna. El recibir o no la bendición también está en el libre albedrío de cada uno. Pese a que Dios, quien es amor mismo, desea que todos reciban respuesta y lleven una vida bendecida, Él da la respuesta y bendición según la ley que ha dejado determinada mediante la justicia. Por ejemplo, está la justicia de que hace cosechar según lo que ha sembrado y que paga según las obras. Eso es lo que está determinado. Esa es la justicia de Dios. Y dependiendo de cómo uno practique, existe esa justicia de ley. Así que cuanto más nosotros sembremos y practiquemos la verdad, podemos recibir bendición. Al vivir en este mundo, hermanos, hay cosas que no funcionan según el principio norma. Hay cosas en las que el ser humano mismo cambia, por ejemplo, la norma o la ley, porque hay incorrupción e injusticia. Pero Dios practica tal cual la justicia que Él ha dejado determinado. Qué bueno es ello, porque si nosotros vamos tal cual por ese camino, podemos recibir esa bendición. Pero depende de nuestra elección, de nuestra decisión. ¿Cómo poder está en la medida de la fe de cómo uno puede arrebatar un mejor lugar en el reino de los cielos? Si desde el nacimiento se determinara que tal persona entrará al quinto nivel de la fe y otra persona solo permanecerá en el tercer nivel de la fe, Dios no determina eso. Dependiendo de cuánto uno se esfuerce por desechar y luchar contra el pecado hasta derramar sangre, está avanzando hacia el espíritu y espíritu completo. Pero después de haber avanzado, si se detiene, se resbala y retrocede, eso no es que alguien lo haya determinado, sino que uno mismo ha escogido. Así que no hay algo de que ustedes deban tener envidia de alguien. Dios hace tal como ha dejado determinado, según la ley, según la justicia. Si uno no es un Dios que da algo a alguien y a otro no, y no a uno. Es un Dios justo, equitativo. Al uno no haber amado a Dios, enfrenta esa prueba y tribulación, pero si ahora uno ama a Dios, puede librarse y salir de ello. Es una gratitud muy grande de que esa norma de Dios esté ahí siempre, siendo invariable. Y así Dios ha dejado determinado esa ley, esa justicia, y nos ha dado libre albedrío para que nosotros mismos podamos ir por ese camino. Todo eso ha sido amor para con nosotros.
La razón por la que Dios ha creado a nosotros los seres humanos, dado el libre albedrío y también dirigir el mundo, también son cosas que Él cumple mediante el preconocimiento y predestinación por amor a nosotros. Debemos saber que el hecho que Dios cumpla todo mediante el preconocimiento y predestinación no es su egotismo que considera solo a Él, sino es para nosotros y la gloria de Dios. Si leemos la Biblia, podemos conocer cuánto respeta a Dios el libre albedrío del ser humano. Dios mismo levantó al profeta Samuel para el pueblo de Israel, a tal punto de decir en 1 Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El profeta Samuel fue respaldado y garantizado completamente por Dios. Además, Dios dijo que lo que el pueblo hacía a Samuel era igual que hacerlo a Jehová Dios. En tal magnitud, Samuel era una persona de Dios colocada en lugar de Dios para el pueblo de Israel. El profeta Samuel fue guiando al pueblo siguiendo la voluntad de Dios durante su vida entera. Mas el pueblo pidió un rey en vez de quedarse satisfecho con el profeta Samuel. Esta era una expresión de que abandonarían la gobernanza de Dios y que recibirían la gobernanza de un hombre. Dios ama al pueblo, por lo que enseñó en detalle qué dificultad enfrentarían ellos si se levanta un rey. Aún así, el pueblo deseó un rey hasta el fin, y así Dios finalmente colocó a Saúl como rey. Pero esta no era la voluntad de Dios. Por ende, después de que Saúl llegó a ser rey, la nación enfrentó mucha dificultad y el pueblo también tuvo que vivir en medio del sufrimiento. Dios conocía todas estas cosas, sin embargo, Él no dirige o conduce forzadamente, así que permitió la monarquía tal como el pueblo deseaba. Debemos saber que de igual manera tanto la salvación como también la bendición es decidida según el libre albedrío de cada persona. A veces cuando están en medio de la prueba y tribulación, ¿por qué Dios no impidió esto? No hizo que yo no encontrara con esa persona o con esta situación. Si Él no nos hubiese dado el libre albedrío, no tendría por qué llevar el cultivo humano y no podríamos ir al cielo tampoco. Por ejemplo, si uno está padeciendo ese sufrimiento de que está yendo por el camino del infierno por haber uno cometido obras que lleva al infierno, debería uno convertirse. Ay, es que Dios no hubiera colocado el infierno, no me hubiera permitido nacer. Y así llega a quejarse contra Dios. Dios es amor y para darnos verdadera felicidad colocó el cielo y desea que todos lleguemos al cielo, pero como el ser humano no hace así, aún habiendo colocado este camino bendecido, no tuvo otra opción que colocar el infierno. Y así preparó el Señor y el Espíritu Santo para que podamos ser salvos. Tal como les he dicho también en el culto de la mañana, les he dicho cuán bueno es que nuestra medida de fe crezca y así por diferentes situaciones nos ha hecho ver y que si cortamos el mundo, al cortar el mundo nos ha permitido recibir esa medida de la fe. Si de pronto dice, yo no he podido recibir la medida de fe, es porque no ha podido cortar todavía el mundo. Y así nos ha hecho ver cuán bueno es entrar al nivel del Espíritu a través de aquellas personas en aquel entonces. Y esa era la bendición que pudimos disfrutar en ese momento. Pero lo importante finalmente es que debemos circuncidar nuestro corazón, cortar esas cosas del mundo. Entonces algunos dicen, pero ¿hasta cuándo debemos luchar contra el pecado hasta derramar sangre? ¿Hasta cuándo debemos orar? ¿Hasta cuándo debemos someter, golpear nuestro cuerpo hasta ponerlo en servidumbre? ¿Por qué debemos luchar contra el pecado hasta derramar sangre? Es porque uno no
Uno simplemente está siendo arrastrado sin conocer realmente el significado de el por qué, la razón del por qué debe uno morir a sí mismo. Si uno conociera ese verdadero significado, tendrá esa alegría al morir a sí mismo y no dirá, ¿por qué tengo que morir a mí mismo? Ustedes piensen cómo vivir, estuvieran viviendo en este momento si no hubiesen conocido de la palabra, no hubieran conocido al Señor. Muchos dicen, si yo no hubiese venido a esta iglesia, ya mi hogar se habría destruido y después de vivir disfrutando los placeres de este mundo, habría podido llegar a la muerte, aún diciendo vivir bondadosamente, sin poder ser salvo o siendo salvo a duras penas, habría permanecido como un simple creyente, pero al conocer a esta iglesia, al conocer este evangelio, estoy muy agradecido de poder llevar la vida de fe muriendo a mí mismo. Aún habiendo confesado así, si uno quiere, todavía si su ego quiere vivir, cuando su yo muera, dará flores y frutos. Deben ustedes saber que Dios Padre nos ha dado ese libre albedrío para poder escoger este evangelio y avanzar por este camino. Alguien no ha dejado determinado, depende de su decisión si irán continuamente por este camino. Todavía le ha sido dada esa oportunidad, le es dada la oportunidad de ir a la Nueva Jerusalén. Depende de cómo hagan ustedes ahora. Lo que deben hacer, es practicar. Y pese a que este camino les ha sido dado, deben ustedes mirar qué decisiones están tomando. Y deben conocer que todo está dentro de ese amor de Dios, que está dentro de su preconocimiento y predestinación. En el pasaje que sigue también continúa la explicación sobre la predestinación de Dios. Job 28, del 25 al 26 registra: al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Job dice que la intensidad del viento y la cantidad del agua es determinada mediante la predestinación de Dios. Explica que el hecho que llueva o que truene y relampaguee está también dentro de la predestinación de Dios. Está diciendo que tal como todo ello está dentro de la predestinación de Dios, Él estaba padeciendo ese dolor mediante la predestinación cuando Él es un justo que no tiene falla alguna. Esta es la conclusión que Job quiere decir. Si examinamos las palabras de Job hasta ahora, al principio parecía alabar el poder de Dios y glorificar a Dios, quien es el principio de la sabiduría e inteligencia. No obstante, su intención oculta era decir, Dios abusa según su antojo mediante la predestinación. Es un Dios malo que incluso un justo como yo, que es bueno y ha hecho cosas buenas, sea infeliz. Mas esto es el malentendido y juicio de Job. Dios es bueno y amor mismo, y solo ha dado cosas buenas al amar sumamente a nosotros los seres humanos. Y todas las cosas que ha preconocido y predestinado son también la providencia para nosotros. Hermanos, el Dios creador conoce qué es lo que necesitamos nosotros los seres humanos. Por ende, permitió el entorno más adecuado en el que el ser humano puede vivir. Determinó el peso para que el universo y la creación formaran entre sí orden y armonía y así pudieran ser el mejor entorno para el ser humano. Quiere decir que dejó determinado la cantidad de agua, viento fuerte y viento débil para nosotros, los seres humanos. El trueno y relámpago son fenómenos que ocurren en las nubes que llueven. Esto también es la providencia de Dios y orden natural. También es la providencia para indicar con antelación al ser humano de que lloverá. Según la ley de la naturaleza que Dios ha creado, el día y la noche cambian, las 4 estaciones se distinguen y todas las cosas, tales como la rotación y traslación del planeta Tierra, el flujo y reflujo del mar, el movimiento del viento y nubes se ejecutan de manera ordenada. El agua del mar sube como vapor, forma nubes y las nubes se trasladan a diferentes partes del mundo.
por el viento y llueve. Gracias a esta circulación de agua, todos los seres vivos pueden recibir agua y así mantener la vida. Dios hizo que el agua descendiera de diversas formas a fin de beneficiar a todos los seres vivos, incluyendo al ser humano. Por consiguiente, Deuteronomio 11:14 cita: Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y Salmo 65:10: Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Hay alguien de casualidad que al explicar que gracias a la lluvia que desciende por la naturaleza que Dios ha creado y la operación que Él ha dejado determinada da provecho a la naturaleza, animales y al ser humano, le venga a la mente los desastres naturales como el tifón o el maremoto? Al explicar que según la ley de la naturaleza que Dios ha dejado determinada da provecho al ser humano, de pronto algunos dicen, pero también hay desastres naturales y el ser humano sufre por ello. ¿Será que Dios ha dejado determinado todo ello? ¿No es un Dios malo? ¿De casualidad no piensan así? Originalmente, cuando Dios creó este planeta Tierra, la naturaleza y la creación circulaban mediante la justicia. La lluvia y nieve descendían balanceada y uniformemente mediante el orden natural que Dios colocó. Pero desde que el ser humano comenzó a destruir la naturaleza para su propio beneficio, el orden de la naturaleza empezó a derrumbarse poco a poco. Cuando la humanidad comenzó a desarrollar la civilización, contaminó gravemente el medio ambiente y así las leyes de la naturaleza se quebraron. Y así surgen desastres naturales tales como la lluvia torrencial, tormenta de nieve, sequía, inundación y entre otros. Y ha cambiado la regulación del viento, nube, lluvia y temperatura. Sin embargo, todo esto también son cosas que acontecen dentro del límite que Dios ha permitido y no se desvía del marco que Dios ha dejado determinado. Y así, pero el ser humano al destruir así la naturaleza provocan también ese sufrimiento, pero hasta el día final del cultivo está también dentro de la autoridad de Dios no permitir que el planeta Tierra o el ambiente sea totalmente destruido. El hecho que no pueda desviarse completamente de este marco es porque hay un límite que Dios ha dejado determinado para que el ser humano pueda vivir. Dios ha colocado el orden de la naturaleza y ha regulado todo para nosotros. No obstante, Job dice que Dios ha dejado decidido autoritariamente todo, siendo su beneficio y que está controlando todo así. Así nuevamente Dios se convierte en un Dios malo y Job una vez más en una persona justa. Y Job, al pensar que él también está sufriendo injustamente mediante la predestinación de Dios, continúa diciendo palabras extremas. Hermanos, también suele haber cosas así en las que uno juzga a Dios, condena a Dios, y así también uno llega a evaluar sobre otras personas. Al yo dirigir esta iglesia, yo quiero cumplir el reino de Dios. También conversando con los obreros, pastores y levitas de la iglesia. Pero ¿cómo se podría cumplir la obra de Dios si al conversar, porque debemos conversar, orar y unir nuestros corazones para cumplir la obra de Dios? Pero también es necesario enfocar también la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay veces en las que vuelvo a explicar algo que ya expliqué hace varias semanas porque todos tienen diferentes niveles de fe. Pero en cuanto a cumplir la obra de Dios, si uno no tener esa suficiente medida de fe o obediencia,
si tiene su fuerte argumento u opinión, si uno tuviera que explicar una y otra vez cómo se podría cumplir la obra de Dios con ese progreso. Es por eso que, aún habiendo dado oportunidad a todos, por ejemplo, por favor haga esto así, pero si no sale el resultado de ese trabajo, se dará oportunidad para otra persona y así uno ve el carácter de aquel obrero, porque si unimos nuestros corazones en obediencia, podemos cumplir juntos esa gran obra. Por ejemplo, cuando la obra ha sido dada a otra persona, si uno piensa y juzga diciendo, yo creo que la pastora principal no no trabaja con muchas personas, y así llega a conversar así con otras personas, eso es también como misma sintonía de censurar a Dios como un Dios malo. Pero yo no tengo personas así a mi alrededor, pero por ejemplo comparte así evaluando de manera negativa a otras personas y así comparte con otros. Deben ustedes chequear si no tienen aspectos así, y más entre las personas también, entre colegas de trabajo o amigos, entre personas. Si ha tenido alguna incomodidad por una cosa, es que esa persona es así, esa persona me ha perjudicado así, así que en otras cosas también debe ser así. También pasa en la iglesia lo siguiente: cuando los obreros hacen un trabajo, hay personas que amonestan o aconsejan. Por ejemplo, los directores deben amonestar o deben aconsejar para que los trabajadores también del departamento también puedan trabajar más. Y en lugar de mí también estoy agradecida porque hay obreros que también incentivan y también aconsejan para que puedan trabajar más. Claro, sería bueno que la otra persona también aceptara con amén, pero si coloca pretextos, es que yo estoy muy ocupada, esto es muy difícil, la persona puede también alzar su tono de voz o evitar decir eso. Uno no presta atención cuál es el contenido de ese consejo o esas palabras, y sin pensar en la intención de la otra persona, si ya está compartiendo eso con otras personas, diciendo que esa persona me dice estas cosas, eso es también crear cizañas. Solo se acuerda, esa persona me dijo esto en tono de voz alta. Y así Job estaba censurando a Dios como un Dios malo, y tener sabiduría. Incluso en todos los capítulos, y en especial en el capítulo 28, se revela la intención al final del capítulo. Y ustedes conocen esta intención porque les estoy explicando en este momento, pero no es una intención tan explícita. Y así el hablar de una persona que no le agrada, el estar creando cizañas, deben ustedes chequear si no están teniendo estos aspectos en sus vidas. Debemos buscar nuestros aspectos también. Al yo hacer la obra de Dios, para mí todos son valiosos y quisiera con todos hacer la obra. Pero los que están unidos en obediencia son los que de mano a mano cumplen
esta providencia, pero si no unen sus corazones, no es porque alguien los margine, sino que ellos mismos llegan a retroceder. Deben darse cuenta, no es que a mí no me den la oportunidad, sino que yo estoy malentendiendo y juzgando. Pero ¿qué es lo que hice cuando yo tuve la oportunidad? Deben ustedes chequear así. En el pasaje que sigue, Job 28, el 27 al 28, dijo: entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Estas palabras de Job son verdad. Nosotros debemos comprender esta verdad sin importar la intención de Job y así aprender el método de obtener sabiduría e inteligencia. El hecho que diga que el temer a Dios es sabiduría es porque Dios mismo es el principio u origen de la sabiduría. Si teme a Dios, Dios da la inspiración y guía su camino. Proverbios 8:13 menciona: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nosotros tememos a Dios, llegaremos a obedecer a la palabra. Desecharemos lo que Dios manda a desechar. Guardaremos lo que nos dice que guardemos, haremos lo que nos manda hacer y no haremos lo que nos dijo que no hagamos. Eso es temer a Dios y eso es amar a Dios. No es solo lagrimear de palabras o de alabanza, sino el querer vivir guardando la palabra. Eso es temer a Dios, amar a Dios. Si vamos viviendo así, llegaremos a apartarnos del mal y al ser prosperado, nuestro espíritu naturalmente nos irá bien en todo y recibiremos bendición de salud. Los antepasados de la fe como Abraham, Moisés, David, José y Daniel obedecieron al temer a Dios y así pudieron ver la gloria de Dios. La obediencia que Dios desea no hace referencia a hacer lo que lógicamente puede hacer. La verdadera obediencia es mirar con ojos de fe y hacer algo que no puede hacer, es decir, algo que no se podría hacer si se mira la realidad. Abraham tenía temor de Dios y por ende obedeció incluso a la palabra de Dios, quien le ordenó ofrecer en holocausto a Isaac, quien es la simiente de promesa. Y así experimentó a Dios de Jehová Jireh y pudo recibir la bendición de ser el padre de la fe. Abraham, al haber pasado esa prueba, pudo recibir esa bendición. Pero uno también, para recibir esa bendición, tiene que pasar esa prueba. Pero uno no puede ser... Por ejemplo, uno quiere ser exaltado, quiere ser reconocido, pero no quiere pasar por esa prueba. Eso no es posible. Nosotros debemos conocer muy bien, correctamente, esto de preconocimiento y predestinación, y así podemos recibir bendición. El hecho que el mar rojo se haya dividido cuando el profeta Moisés extendió la mano con la vara hacia el mar al obedecer a la palabra de Dios es algo completamente imposible de entender por el conocimiento y argumento del ser humano. Mas Dios dividió el mar rojo al ver la fe y obediencia del profeta Moisés y así obró para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Dios dividió el mar rojo con su poder, pero podemos decir que por la fe de Moisés Dios dividió el mar rojo. Dios dio la dirección de que si extendía la mano con la vara hacia el mar, iba a dividir el mar rojo. Si el profeta Moisés hubiese empleado el pensamiento carnal y no hubiese obedecido, no habría podido ver la obra de Dios. Aún habiendo Dios decidido esa bendición, está en nosotros si la hacemos descender o no. En ese momento, si Moisés hubiese empleado el pensamiento humano e insistido en su argumento,
no habría podido finalmente obedecer ni ver la obra de Dios. Pero el profeta Moisés tenía temor de Dios, por lo que era una persona realmente sabia, inteligente, que obedece tal cual a su palabra y pudo ver el asombroso milagro conforme a su fe. La ciudad de Jericó, que es la primera entrada de la tierra de Canaán, estaba cerrada tan fuertemente que no transitaban personas y su muro era tan grueso que sobre él andaba carruajes. Sin embargo, el pueblo de Israel obedeció a la palabra de Dios que dice: gira alrededor de la ciudad y clama. Esto es un comportamiento realmente necio e insensato según el pensamiento humano. No obstante, Josué y el pueblo de Israel obedeció al creer en Dios, y esa fue una decisión y elección realmente sabia. Así, el obedecer en una situación en la que es imposible obedecer es la fe perfecta y temer verdaderamente a Dios. Debemos saber comprender la verdadera sabiduría de que cuando lo hagamos se manifiesta la obra de Dios. Y dice que el apartarse del mal es la inteligencia. Si se aparta del mal, vendrá la sabiduría y el pensamiento de bondad. Así que llega a ser inteligente y entender claramente. Porque el Espíritu Santo, quien escudriña hasta lo profundo de Dios, dirige y guía el corazón siguiendo la voluntad de Dios. Por tanto, una persona que tiene espiritualmente inteligencia puede ver claramente el camino hacia el cielo, el camino para recibir bendición y respuesta dentro de la palabra. Por ejemplo, José tenía inteligencia, por lo que pudo almacenar alimentos preparándose para los 7 años de hambre en Egipto y obtener el método de repartirlos por niveles, por fases. Y en el proceso de encontrarse con sus hermanos y hacer que se arrepintieran también, les dio entendimiento de su pecado, hizo que comprendieran el valor de hermanos y fue abriendo el camino por fases para que pudieran alcanzar el arrepentimiento verdadero. Así, el ver ese camino o método para cumplir algún propósito es la inteligencia. Si tiene inteligencia, sea lo que sea que haga, conocerá claramente el propósito de ello, su significado, el mejor método y cuál es la influencia o efecto que tendrá eso en uno mismo, y podrá escoger e ir practicando el mejor método, porque obtiene el verdadero conocimiento por la inspiración que Dios, quien es el principio de la sabiduría e inteligencia, da, y su camino es dirigido por Él. Concluye el mensaje, amados hermanos. En nosotros está el libre albedrío que Dios, de preconocimiento y predestinación, nos dio. Dependiendo de qué camino escojamos y a qué corriente nos montemos con el libre albedrío de cada uno en nuestras vidas, es realmente importante, porque no es fácil cambiar de nuevo una vez que escoge una corriente, o aún siendo la familia o amigos que están siempre cerca de uno, dependiendo de si van por el camino angosto siguiendo a Jesucristo o si van por el camino ancho del mundo, llegarán a la línea de la despedida eterna llamada vida eterna y castigo eterno. Jeremías 21:8 señala: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Debe darse cuenta de la verdad de que según qué camino escoja en cada momento, llegará a un destino totalmente diferente, ya sea la vida eterna o castigo eterno. Y así deben escoger siempre sabiamente. El Dios de amor nos ha enseñado ese camino para que nosotros podamos escoger sabiamente por medio de la Biblia. Nos está enseñando en detalle cuál es la bondad y la maldad, cómo discernirlos, el camino para obtener vida eterna, el camino para recibir gloria y recompensa en el cielo, el camino para vivir sanamente, sin enfermedades en esta tierra, el camino para recibir bendición material. Y así, el mejor camino. Nos está indicando el mejor camino. Oro en nombre del Señor para que puedan escoger siempre la verdad en las grandes y pequeñas encrucijadas de elección en sus vidas, y así tanto en esta tierra como también en el eterno cielo disfruten la vida más bendecida. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, hoy Job parecía exaltar a Dios, quien es el principio de la sabiduría e inteligencia, y dijo que no se podía hallar la sabiduría e inteligencia, y es porque Dios ha dejado encubierta esa sabiduría de todos los seres vivos. Y también dijo que él estaba padeciendo dolor por la predestinación de Dios. Ayúdanos a chequear si no hemos culpado a Dios o a otros cuando estamos en medio de la prueba y tribulación. Ayúdanos ahora a seguir la verdad, la bondad, y así
poder escoger solamente la verdad y la bondad. Durante una semana ayúdanos y Padre, sostén con capacidad a los hermanos para que puedan llevar esa semana. En el nombre de Jesús, amén.